buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Víctor Manuel Agudelo Jara y soy del grado 11B. En el día de hoy les vengo a presentar la megadiversidad colombiana. Tenemos primeramente que en Colombia prosperan más especies de plantas que en toda Europa y existe mayor cantidad de anfibios que en toda Europa, África y Asia juntos. En cuanto a especies de aves, existen más de las que se pueden encontrar en Estados Unidos, Canadá y Europa juntos. Además de ello, no se tiene una idea muy clara sobre el número de especies de insectos, musgos, hongos, algas o bacterias que se presentan en el país. Pero se considera que en un departamento como Antioquia, el número de especies de insectos sería aproximadamente de 200.000 y que prosperan casi 600 especies de musgos. Por otro lado, tenemos que ese plegamiento al producirse en una zona tropical tuvo como resultado la diferenciación de especies que en un proceso de adaptación y diferenciación se fueron acomodando a un apreciable número de nuevos hábitats que antes no podíamos evidenciar. Además de ello, una cordillera puede exhibir a diferentes alturas y por efectos de temperaturas, precipitación y radiación solar un mayor número de hábitats a ser ocupados. En realidad, la planicie amazónica exhibe un solo tipo de cobertura vegetal, pero el surgimiento de las cordilleras genera 12 tipos de coberturas distintas. La diversidad biótica en un hábitat, por ejemplo el páramo, dependiendo de su tamaño y su localización, puede además ser alimentada por especies de otros hábitats o áreas circunstantes o lejanas. En el caso de Colombia, su diversidad biótica es alimentada por especies procedentes del Caribe, Mesoamérica, la Amazonía, el sur de los Andes, el escudo guayanés, entre otros. Para entender más a fondo esto tenemos tres aspectos muy importantes. El primero sería que Colombia se encuentra en la franja tropical y las regiones tropicales poseen en comparación a las zonas templadas una mayor cantidad y diversidad de especies. Algunas hipótesis surgieron que es cuestión de estabilidad climática y cantidad de energía. Por otra parte, existen hipótesis que surgieron que es una cuestión de área e historia, es decir, que en los trópicos el tamaño del área ocupa y la ausencia de grandes perturbaciones bióticas o abióticas, sin extremos en temperatura y con una larga historia de estabilidad climática, han generado bajas tasas de extinción. La posición de Colombia en el trópico exhibe notables peculiaridades de lo anterior. Resulta que Colombia posee una notoria diversidad de hábitats moldeadas por climas muy localizados, pero también que haya experimentado un intercambio biótico entre el Caribe, la Amazonía, Mesoamérica, el Chocó, el escudo guayanés y el sur de los Andes. Y por último aspecto tenemos que Colombia se encuentra en el extremo noroccidental de Sudamérica, una región de coalición donde se encuentran varias placas tectónicas que, al igual que como la placa de Cocos, configuran en Colombia regiones como la cordillera occidental en Antioquia, o subyacen en la emergencia de las cordilleras, o conforman en el fondo del mar y pedazos de placas del Caribe lo que hoy conocemos como la península de La Guajira, o ese accidente montañoso tan único que constituye la Sierra Nevada de Santa Marta. La historia geológica de Colombia es tan compleja y variada que todavía existen vacíos geológicos, es decir, que aún no encontramos las respuestas a algunas cosas, como es el caso de la olla del patio, que permanece sin ser explicada. Todo esto constituyen factores que son de la historia y de la megadiversidad de nuestra gran Colombia. Muchas gracias.